La pregunta del tema de hoy, o el tema de hoy, se titula, amén, Pablo no entregó su vida mediante una oración de fe. Pablo no entregó su vida mediante una oración de fe. Amén. Hay muchas personas que a través de mediante la fe entregan su vida a Jesucristo, ¿o no? Pastor, me quiero arrepentir, sin algunos, ¿verdad? Y entregan, entonces, amén, entonces entregan su vida a Jesucristo, amén. Pero Pablo no pasó eso, amén. Yo quisiera compartir con ustedes un relato, amén, un relato de Pablo, amén, en su conversión. Y quisiera que agarre la Biblia ahí nomás, en Hechos capítulo 22, gloria al Señor. Hechos capítulo 22, gloria al Señor. El tema se llama: el apóstol Pablo no entregó su vida mediante una oración de fe. Amén. Así le he titulado el tema. Amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 22, del versículo 6 hacia abajo. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Veamos. Dice así. Amén. Dice así, 6, 22, 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Dice así? Vuelvo a repetir. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía más o menos, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Amén. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, o Saulo todavía, es quien narra de propia voz, de su propia voz, de su experiencia de encuentro con Cristo. Amén. Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Aquí él está relatando cómo iba en camino a Damasco. ¿Y para qué tal vez iba en camino a Damasco? Para encarcelar o tal vez matar a los que seguían a Jesucristo. Amén. ¿Sí? Amén. Su intención de Pablo no era predicar el evangelio aquí. Amén. Era perseguir, encarcelar, maltratar, matar. ¿A quién? A los que seguían a Jesucristo. A su nombre se la gloria. Amén. A su nombre. Palmas a Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, dése cuenta usted la narración que está dando aquí Saulo. Amén. Allá en el pueblo, amén, te está defendiendo Pablo. Está que habla cómo se convirtió al Señor. 7. Y caí del suelo. Escuchen, bien claro dice. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A su nombre, a su nombre. Y se convirtió en César, disculpe, en Saulo. A su nombre será la gloria. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A su nombre será la gloria. Amén. Entonces, de repente la luz resplandeciente más que del sol, pues era mediodía, y escuchó la voz inconfundible, recriminándole: ¿por qué me persigues? ¿Le recriminaba o no? ¿Le recriminaba? Amén. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué quieres hacer este daño? A su nombre sea la gloria. Amén. A su nombre. Vamos al 8. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A su nombre sea la gloria. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Para un judío, como lo era Pablo, solo hay un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de lo que existía. Amén. Preferiría morir antes de llamar Señor a cualquier otro Señor. Un judío, escuchen, nunca llamaba Señor a otro Señor. Jamás. Ven a Biblia usted, nunca jamás llaman Señor.
Él creía en Jehová de los ejércitos. Amén. Él sabía el Pentateuco, sabía mucho. Pablo era una de las personas sobresalientes de los judíos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, pero aquí Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Está ya profiriendo la palabra, de confesando, diciendo que tú eres Dios, en pocas palabras. Amén. Escuche, él estaba diciendo: ¿quién eres, Señor? Y lo confiesa con su boca. Amén. En este momento reconoce que Jesús de Nazaret es el Señor y lo confiesa con su boca. Amén. Se arrepiente de estar pecando contra Él, pues lo está persiguiendo a Él y a sus seguidores. A su nombre sea la gloria. Amén. 3 experiencias maravillosas tiene en un encuentro personal con Jesús. Reconoce que Jesús es el Señor, se arrepiente de pecado. Y muchos predicadores dirán que Pablo ya era salvo, pero hasta ahí Pablo no era salvo todavía. ¿No? ¿Quién dice que un encuentro personal con Cristo te hace salvo? ¿Quién dice que un milagro de parte de Dios te hace salvo? ¿Quién? Pues, hermanos, muchos confunden la teología cristiana y nos derriban. Y hay católicos que derriban a los cristianos porque no están fundamentados, no tienen un buen principio, una buena base, un buen fundamento. Ahí no era salvo. Se arrepiente, pero no es salvo. ¿Quiere ver? Vamos a seguir mirando para que usted diga: pues se arrepiente, no es salvo. Amén. Es que, hermano, una cosa es que yo me arrepiento de algo, pero sigo en lo mismo. Hay algo que me denota para yo ser salvo, que es más allá de un arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. A su nombre. Entonces Pablo aquí tuvo 3 experiencias. 3 experiencias benditas, maravillosas, gloriosas. 1. La primera experiencia tiene un encuentro personal con Cristo, ¿sí o no? Hermano, pocos tienen ese encuentro personal con Cristo. Pocos. Pero es algo maravilloso. Yo he visto la luz de Dios, he escuchado la voz de Jesús muchas veces. Amén. Es algo inexplicable. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces tiene un encuentro personal con Cristo, reconoce que Jesús es el Señor, se arrepiente de pecado. Y muchos predicadores dirán que Pablo ya era salvo, pero todavía no lo es. Miren, vamos al versículo 9, 22:9. Escuche qué dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Dice así? Vuelvo a repetir ya, el 9 ya. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No entendían lo que hablaban conmigo. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. El Señor le habló personalmente a él. Amén. El Señor le habló personalmente a él, y no a los que le acompañaban. Él estaba rodeado con gente, ¿sí o no? Tenía un séquito de hombres. Amén. Pero escuchen, no entendían el mensaje. Pero Pablo, es que el llamado era para Pablo, no para el resto. Amén. Dios sabe a quién escoger, a quién poner, a quién levantar. Dios conoce. Nosotros podemos tener hasta la fisonomía, el carácter, el estudio, puedes tener mucha teología, pero no es la teología lo que te va a ayudar a tener un encuentro con Dios. O tal vez puedes encontrar un encuentro con Dios, pero el llamado de Dios no es que tengas teología, universidad, ni que no tengas nada de estudio. Es la voluntad de Dios. Son los propósitos de Dios, que son distintos. A su nombre sea la gloria. En los llamados de Dios. No que me cae bien la hermanita, me cae bien el hermanito, me cae bien el hermano está llevando hartísimo diezmo, mira eso, me cae bien. A eso voy a escogerlo. Hay iglesias que escogen así. Pero ¿por qué esta iglesia no se escoge así, pastor? Es que es difícil.
Es que tenemos que dejarnos que Dios nos guíe para no seguir tropezando. Amén. Amén, hermano, amén. A su nombre sea la gloria. Hay algunos se creen dioses, ya escogen: tú vas a ser pastor, tú vas a ser diácono, y los diáconos son desastres, sus caracteres. Disculpe la expresión. O los evangelistas o los maestros, un desastre. Amén. Por eso que todavía es cuando Dios llama, cuando Dios escoge, cuando Dios diga: oye, sierva, siervo, esa persona jálala para acá para que me cante, me adore, o me predique, o me hable mi palabra por allá. Hermano, se le aseguro que no es necesario que yo esté. El de arriba está con usted, ¿quién contra usted? Amén, hermanos. Pablo estaba rodeado de gente, pero no escogió a ellos, escogió solamente a Pablo. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos, a su nombre sea la gloria. Jesús le habla a Pablo: ¿y era salvo? No, no era salvo. Suena difícil, ¿verdad? Vamos a seguir mirando. Escuchen. 10. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Entonces Pablo se puso en órdenes para obedecer en toda la instrucción que le mandaba, y fue obediente en instrucciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero todavía hasta ahí no era salvo. Había instrucciones, pero no era salvo. Después de ese lugar, vamos a seguir mirando. ¿Y cuándo es salvo? Amén. Tranquilo, no se desespere. Vamos al versículo 11. Y como yo veía, escuche, y como yo no veía, escuche, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Puedo leerlo, por favor? ¿Puedo leerlo, ya? Escuche, dice acá. ¿Dónde estamos? En el 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, mejor dicho, era tan impactante la luz que lo dejó ciego. No veía por la inmensurable luz, potencia de luz que llegó a sus ojos. Entonces quedó ciego y tuvieron que agarrarlo de la manito. Ven para acá, niñito. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Hay alguien por ahí? Llevado de la mano los que estaban conmigo, llegué ¿hasta dónde? Hasta Damasco. El apóstol mostró, ¿qué mostró ahí? Humildad para ser llevado y ser instruido. Mire, él tenía todo un buen repertorio, se podría decir, o buen estudio de la ley. Conocía mucho la ley, al de derecho como ninguno nuestro. Recuerde que fue instruido por Gamaliel, uno de los hombres hermanos reconocido tremendo. Amén. En aquel tiempo Gamaliel era el más sobresaliente de todititos los fariseos, los saduceos y todititos los escribas. Nadie se metía. Un hombre piadoso, un hombre verdadero, un hombre de verdad que estaba en la ley, pero tenía temor, mucho temor de Dios. Amén. Mucho temor de Dios. Entonces, acá dice amén, hermano, sí, a su nombre sea la gloria. Amén. Tenía la humildad al aceptar la ayuda de los que estaban con él. ¿Ya es salvo? Todavía no es salvo. Muchos pueden tener humildad. Hay gente que son multimillonarios, tienen humildad y no quiere decir que son salvos. A su nombre sea la gloria. O hay cristianos que se demuestran humildad, pero no quiere decir que es salvo. A su nombre sea la gloria. 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Escuchen, amén, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído.
Y el apóstol ya ha tenido las siguientes experiencias. Escucha esto. ¿Qué experiencias tuvo? Tiene un encuentro personal con Jesús. En este momento reconoce que Jesús Nazareno es el Señor y le confiesa con su boca. Se arrepiente de estar pecando contra Él, pues le está persiguiendo a Él y a sus seguidores. El Señor le habla personalmente a Él y no a los que le acompañaban. Se puso a sus órdenes para obedecer en toda instrucción que le mandaba y fue obediente a las instrucciones que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el apóstol le mostró humildad al aceptar la ayuda de los que estaban con él, y aún todavía no era salvo. Amén. Recibe la profecía recibe la profesa de un varón piadoso como Ananías. Amén. Por recibir la profecía por parte de Dios, ¿ya es salvo? No era salvo todavía. Amén. Recibe un milagro por parte de un hombre de Dios y recibe la vista, recobra la vista. ¿Y ya es salvo? Todavía no es salvo todavía. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Será que ahí empieza la salvación? ¿Leemos? Dice en el versículo 16. A ver, todos conmigo ahí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Empezó a ser salvo ahí, porque lavó sus pecados en el bautismo y recién empezó a ser salvo ahí. Antes de eso confesó muchas cosas, recibió milagros, profecías, visiones, todo lo que te quiera. Pero mientras no confiesa con su boca, mientras no se bautiza, mientras no es amén públicamente, no podría ser salvo este hombre. Hasta que recién se bautizó para ser lavado de sus pecados, de sus transgresiones, de sus maldades. A su nombre sea la gloria. Amén. Miren, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora el apóstol Pablo, escuche hermano, ha oído el evangelio de Jesucristo, lo ha creído, tiene fe, se ha arrepentido porque es un pecador, y confesando que Jesucristo es el Señor, procedió a obedecer el evangelio al bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y recibió el Espíritu Santo de la promesa en aquel momento. Y todos sabemos que fue fiel hasta la muerte. A su nombre sea la gloria. Hechos 2:38, con este acabo. Hechos 2:38. Fue algo muy corto, pero conciso para poder entender. Dice el 2:38. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pablo, antes de recibir un milagro, todavía no era bautizado. ¿O sí? No era bautizado. Antes que venga la profecía, Pablo todavía no era bautizado, no era salvo. Una vez que se arrepintió y se convirtió y fue bautizado, confesando sus pecados, él ya fue salvo. De allí le sirvió al Señor honestamente, sinceramente, fielmente hasta la muerte. Y ustedes lo saben, que Pablo no fue cualquier tipo por ahí de evangelista o de siervo del Señor. Fue un hombre de renombre. Un hombre de renombre. Un siervo que no estaba titubeando en su mente en hacer lo que se le antojaba, sino escuchaba la voz de Dios. Y se dejó guiar por el siervo Ananías, y oró Ananías, y se fue instruido. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Amén. A su nombre sea la gloria. Nunca el siervo se jactaba. Nunca. Y cuando quería jactarse, dice que le venía una cuchillada, una punzada. ¿Sabía una punzada? Se le dice punzada al aguijón que tenía. Gloria al Señor. Amén, hermanos. A su nombre. Entonces, Saulo de Tarso, disculpe, no era salvo hasta que no se bautizó y se arrepintió y se convirtió a su pecado. Amén. Muchos de nosotros hemos recibido milagros. Dios te ha hablado. No quiere decir que estés salvo hasta el día que se bautiza y se arrepiente de todo su pecado y reconoce que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida y deja de estar pecando. Amén, hermanos. Amén. Pero si sigue en sus andanzas, en lo que quiere hacer,
y se le da la gana, entonces no es salvo todavía. Amén. Yo quiero que entiendan, es el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Mientras no hay un bautismo de un arrepentimiento genuino, uno se va a las aguas del bautismo, ya está por el camino y llegando ya, arrepintiéndose, confesando su pecado. Amén. ¿Para qué? Para que Dios le pueda perdonar, limpiar, lavar, restaurar. A su nombre sea la gloria. Amén. Usted, si es bautizada ya, bautizado ya, y sigue sus andanzas, disculpe, hay muchos que están así. Amén. Han sido bautizados, pero aún así siguen con el pecado, con el mundo. Entonces no es tampoco, usted ya entró a la salvación, pero puede perder su salvación en cualquier momento. Viene a Jesucristo, se queda con su bautizo. A su nombre sea la gloria. Amén. El bautismo no salva en sí, pero es para arrepentimiento, la confesión de Jesucristo. Hermanos, sí, para limpiarnos, lavarnos de vuestros pecados. Cuando es simbología del agua que se echa cuando usted lava la ropa, ¿con qué lo lava? Con agua, ¿verdad, hermanos? Sí, un lavado de agua, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. O le echa tierra para lavar su ropa. A veces una prenda para echarle tierra a ver si está limpio, ¿verdad que no? Entonces le echa el agua y lo lava. El agua, el bautismo significa que lava tus pecados, tus maldades, para que usted ya ande y no peque más. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén, dice por ahí la chiquitina. Amén.